este valor necesita Dios. Recibimos ahora a Cristian. Esta es la tercera plenaria y hoy a la mañana estuvimos viendo ideología de género y la segunda plenaria, hablando también ayer estuvimos viendo la identidad, hoy estuvimos viendo, Cristian, la identidad y ahora vamos a ver la autoridad. Así que, bueno, gracias, Cristian. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Bien. Qué lindo momento, ¿no? La verdad que estos momentos son históricos, ¿no? Porque uno dice, bueno, otro congreso más, otro encuentro más. Y la verdad es que los que tenemos muchos años haciendo encuentros, eventos, congresos, sabemos que es un trabajo enorme y pasa rapidísimo, ¿no? Son meses de organización, empieza y cuando te querés acordar ya terminó y ya tenés que pensar en el próximo. Y que es un trabajo enorme. Pero la verdad es que sabemos que, si bien todo este trabajo es importantísimo, esto es un medio, no es el fin. Porque la acción empieza al día después. Que todo lo que vivimos, experimentamos, lo podamos experimentar y aprovechar e implementar en nuestras iglesias, en nuestras ciudades. Y qué importante es no quedarse solamente en la experiencia, sino esto transmitirlo a otros que no pudieron venir por diferentes circunstancias, en la iglesia local, a los hermanos, en la ciudad, en donde uno esté. Porque de esto se trata, justamente. Uno es capacitado, uno es inspirado, uno es motivado y uno es ungido para ir a dar, para ir a ministrar, para ir a transformar el lugar donde el Señor nos ha llamado, ¿verdad? Somos cambiados y transformados para transformar. Diga conmigo, transformados para transformar. Para transformar. Claro, no es solamente esto de, digamos, venir y hacerme un spa espiritual. Y después decir, ay, cómo me gusta el spa, me voy a otro spa, ¿no? Y que me hagan masaje, me meto en la pileta climatizada y en la otra. ¿Alguna vez fue a esas termas? ¿Le gustan las termas? Entonces uno va a una, ahora me meto en la de 37 grados, ahora en la de 39, ahora en la de 34, ahora me meto en los chorros, salí y decís, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, voy a otro spa. No, ahora ya está, ahora trabajar. No, ahora hace algo, ¿no? Pero bueno, el tema es cuando uno cree que hay que vivir solamente en spa, digamos, ¿no? Eso es como una droga, digamos, no sirve, no tiene efecto. Así que es como bueno que podamos, con la ayuda del Señor, poder vivir todo esto y toda esta experiencia realmente emocionante. Vamos a orar, ¿qué le parece? Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, por el privilegio que nos das de servirte, de estar apoyando, Señor, este trabajo, esta obra tan importante para tu reino, Señor, porque somos parte de tu reino, Señor, somos hijos de tu reino, Señor, responsables, aquellos que vos pusiste, Señor, una responsabilidad en esta generación, en este tiempo, Señor, aquellos que vos llamaste para esta hora, una hora que, como vimos, Señor, una hora crítica, una hora clave, una hora específica, diferente a cualquier otra hora en cualquier momento de la historia. Señor, porque lo que hagamos ahora va a ser determinante para lo que ocurra en el futuro. Las decisiones que tomemos ahora, Señor, van a ser fundamentales para la iglesia que va a venir. Las generaciones que vienen, los movimientos que vamos a ver y experimentar hacia adelante. Señor, pedimos sabiduría, gracia, favor, que te glorifiques en esta noche, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos, poder estar juntos. ¿Tiene ganas de más? ¿Tiene ganas de más o no? Miren que vamos a hablar de un tema, si me lo permiten, un tema que creo que tiene mucho que ver con el hombre. Es el tema de la autoridad.
Y bueno, vamos a compartir algunas cosas poderosas que creo que están en la palabra, pero también que el Señor nos ha permitido vivir, porque creo que Dios nos ha delegado algo maravilloso, maravilloso. El Señor, desde el libro de Génesis, cuando hizo al hombre, decidió poner la creación y decirle al hombre: sojuzgad toda la creación. Fructifíquense, multiplíquense y sojuzgad o gobernar o tener autoridad sobre la creación. El hombre en el jardín del Edén, al desobedecer, pierde la autoridad, y luego en el segundo Adán Jesús recobra la autoridad y se la vuelve a otorgar a la iglesia. Ahora, la responsabilidad de llevar adelante la autoridad está sobre los que tienen el nombre del Señor, esto es, nosotros, la iglesia. Así que vamos a leer un poco lo que ayer comenzamos en Mateo, ¿se acuerdan si me acompaña? Mateo capítulo 16. Habíamos visto el versículo 17, cuando Jesús le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque lo que te reveló porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Así que comenzamos viendo la palabra revelación, después vimos la palabra identidad, revelación de quién es Cristo, lo segundo es la identidad de quiénes somos en Cristo, y ahora la tercera palabra es la autoridad, que viene como consecuencia de saber quién es Jesús, quiénes somos en Jesús, y ahora qué autoridad nos ha delegado el Rey de Reyes y Señor de Señores en su reino. Porque Él dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Qué tremendo que el Señor, sobre personas vulnerables, débiles, como vimos hoy a la mañana, ha decidido delegarles la autoridad. Autoridad. Y como nosotros, como hijos de Dios, como responsables de esta herencia que hemos recibido, tenemos este peso tan importante de llevar la autoridad. Claro, uno no se siente capacitado para llevar semejante responsabilidad, porque la verdad es que uno se ve a sí mismo y se ve con esa debilidad y esas limitaciones humanas que tenemos en nuestras capacidades en diferentes ámbitos, o nuestras fallas, y en esa debilidad uno busca ayuda, y es el Señor el que nos dice: a ti te daré las llaves. Y cuando uno piensa en llaves, yo imagino todos tienen llaves, ¿verdad? Tiene llaves, y cuando uno lleva las llaves, uno lleva como dice: bueno, tengo la autoridad. En realidad, uno sabe que en realidad la llave no es la autoridad, sino es el instrumento que me permite a mí identificar que tengo la autoridad. Hoy hablamos de llaves, no solamente llaves físicas. Una vez entré a un castillo y me mostraron unas llaves que eran así. ¿Vieron las llaves de antes? Llevar las llaves esas tenía que hacer pesa con las llaves así, ¿no? Eran unas llaves enormes, las puertas esas gigantes. Pero claro, uno piensa en llaves, piensa en eso, ¿no? Se lo ve a Pedro con el manojo de llave en el rey, hay muchos chistes, ¿no? Pedro en el cielo con las llaves. En realidad Jesús no estaba hablando de eso, Jesús estaba hablando de otro significado, que era la conexión que hay entre el cielo y la tierra, entre la autoridad que tienen los hijos de Dios sobre la tierra, pero que tiene esta relación con el mundo espiritual. La conexión espiritual que hay entre el mundo espiritual y el mundo natural, y cómo el Señor nos da a nosotros, su pueblos como vasos de barro, este tesoro y esta autoridad que viene del reino de Dios, y esta autoridad que ejercemos por la gracia y la obra de Cristo, porque el que venció en la cruz fue el Señor. Y cuando uno lleva esa carga, ¿no? Uno dice: Señor, qué responsabilidad llevar esas llaves, ¿no? Uno lleva. Yo no sé si alguna vez te olvidaste de las llaves de tu casa. ¿Te pasó alguna vez que... Ni te cuento que saliste un día
no sé, a algún lugar, te quedaste en algún lugar y llegaste tarde a tu casa y tenías que tocar el timbre y tu esposa se levanta y te dice, ¿cómo no te llevaste las llaves? No, mi amor, es que no, bueno, no sabe qué decirle, ¿no? O cosas, a mí me pasó el otro día que tenía que salir a una reunión y mi esposa salió, yo estaba solo, mi casa tiene una puerta, un garage al aire libre y después una reja. Cuando salgo, cierro la puerta y llego al patio y no tenía la llave de la reja. Y me quedé entre la reja y la casa. Tenía que ir a una reunión muy importante, no sabía qué hacer. No podía saltar la reja porque era medio incómodo. Digo, bueno, ya está, llamo a la vecina, le pregunto, toco el timbre, le aviso a la vecina me dice, no, ya te devolví la llave, no tengo tu llave. Uy, Dios. Digo, ¿y ahora qué hago? Llamo a mi esposa, no me atiende, no podía salir. Ya sé, rompo la puerta. No, era muy caro, digamos, ¿no? Miro la ventana, había una ventana cerrada y otra abierta, con reja, pero abierta. Entonces dije, ya está, no llego a la puerta. Y ahora digo, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? No tengo la llave, la puerta cerrada. Veo otra vecina que está caminando, barriendo la puerta, barriendo la vereda, y digo, ya está. Le digo, hola, vecina, la miro por arriba de la reja, le digo, oh, me mira y dice, qué raro, hola, ¿cómo le va? No me presta la escoba. La tipa me mira. Sí, ¿cómo no? Y me da la escoba por arriba de la reja, agarro la escoba y la mujer se quedó mirando a ver qué hacía con la escoba, si iba a salir volando o qué, cómo hacía para salir volando. Entonces, ¿qué hice? Abrí la ventana con la escoba, metí la escoba así, abrí una ventanita que había, el pestillo, abrí la ventanita, abro la ventanita, meto la mano, abro la puerta. Le devuelvo la escoba a la señora, le digo, muchas gracias. Me salvó porque pude entrar a mi casa. La mujer se quedó como no entendía, la cuestión es que entré, abrí, saqué la llave, agarré y me fui. Me quedé pensando, ¿no? Qué importantes son las escobas. Pero en realidad, la escoba no es nada si nosotros no tenemos la creatividad para agarrar y saber qué hacer con la escoba. Bueno, ahora todos ustedes saben que pueden entrar a mi casa sin problema, con una escoba solamente entra, ¿no? Esto no... Si lo ve por la televisión no le voy a decir dónde vivo porque me va a entrar a mi casa. Pero la cuestión es que usted puede entrar con una escoba, pero en realidad la llave no era... La cuestión era abrir la puerta. La llave es un medio, es un instrumento para abrir una puerta. El tema es qué llaves tenemos nosotros a disposición para abrir las puertas que el Señor nos quiere dar. ¿Qué llaves el Señor nos ha dado para nosotros poder usar y entrar en los lugares donde el Señor quiere llevarnos? Porque yo creo que el Señor nos da autoridad para entrar en lugares determinados, para ejercer la autoridad como hijos de Dios. ¿Amén o no? Amén. Yo no sé si usted tiene algún perrito, algún animal en su casa. Mi perro me obedece. A veces. El único que me obedece, digamos. No, pero bueno, eso hacemos catarsis, hagamos catarsis acá. No, pero bueno, realmente cuando uno, viste, el perro, salvo que a veces, no obedece, ¿no? Digamos, y yo digo, pero ¿por qué no responde a mi autoridad? Bueno, a veces no me hago responder. Tengo un hermano en la iglesia que es entrenador canino y me dice, vos tenés que ponerle los límites al perro. ¿Cómo se hace eso? Y bueno, hay que aprender cómo se ponen los límites. Poner límites en esta sociedad, hablando de esos temas, es muy complicado. Usted sabe que hoy en día la autoridad ha perdido todo reconocimiento, digamos, ¿no? La gente no reconoce la autoridad. Es como que la autoridad está devaluada, ¿no? La gente no reconoce la autoridad. Y cuando uno habla los hijos con los padres, es como que los padres se hacen amigos de los hijos. Y no tiene la autoridad. Yo no sé si usted ha visto, pero han visto que complica cuando uno tiene que mostrar la autoridad. Y porque muchas veces la autoridad ha sido ejercida como autoritarismo. Y uno a veces se da cuenta que el que tiene supuestamente autoridad, cuando la va a ejercer no la tiene. Porque la autoridad no se ejerce a través de un título, ¿verdad? Ni un cargo, se ejerce con los hechos. Y cuando uno da una palabra de autoridad, la autoridad se ejerce en la práctica, no en el nombre, ¿verdad? No diciendo, cuando más uno dice yo tengo autoridad, es que no la tiene. Porque cuando uno tiene autoridad, la gente la reconoce. No solamente en el mundo natural, en el mundo espiritual se ejerce la autoridad. Y cuando uno tiene autoridad espiritual, aún los demonios se sujetan por esa autoridad que fue delegada por el Señor, pero que la ejercemos en la vida práctica, ¿no?
Hay un pasaje que a mí me gusta que está en el libro de los Hechos, capítulo 19, donde hubo algunos que salieron a ejercer la autoridad, pero se habían olvidado de algunos detalles, ¿no? En Hechos capítulo 19, yo creo que alguna vez ha leído ese pasaje, y había unos que salieron a ejercer la autoridad en el nombre de Jesús que predicaba Pablo. Hechos 19:13 dice: algunos de los judíos exorcistas ambulantes, ese era su ministerio, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus inmundos, espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, le dijo: a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre que estaba en el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Cuando yo digo, ojo, no te hagas el loco porque, ¿no? Una cosa es si tengo autoridad y otra cosa es tenerla, ¿no? Así que estos salieron a hacerse los que tenían la autoridad, ¿no? Que reprendían, que echaban fuera y los agarraron. Y los mató a piña, salieron todos desnudos. Y dijeron: a Jesús conozco. Sí, ok. A Pablo también, pero ustedes quiénes son. Tremendo ese versículo, ¿no? ¿Lo había leído? Sí. Tremendo, ¿no? Y eran los hijos de un sumo sacerdote. O sea, ¿viste que están los hijos que creen que tienen autoridad de arriba, pero no la tienen? La autoridad de ser el hijo. Pero la autoridad es personal, no se hereda, digamos, ¿no? La autoridad hay que llevar. Uno puede decir: yo voy a la iglesia, pero una cosa es ir a la iglesia, otra cosa es tener la autoridad. Una cosa es tener la autoridad. Cuando hablamos de autoridad, podemos hablar de influencia, de autoridad de influencia, ¿no es cierto? En latín autoritas, que significa tener el poder, la facultad sobre algo, ¿no? Tengo autoridad, ¿no? Como hombre tenemos autoridad que Dios nos ha delegado como hombre. Ahora, mal usar una autoridad significa deshonrar el nombre de que nos dio la autoridad. Esto es, si somos cabeza, nuestra cabeza es el Señor, y si nosotros mal usamos la autoridad delegada por Dios, si lo hacemos injustamente o sin guardar los principios de justicia de la autoridad delegada por Dios, nosotros estamos pecando contra quien nos dio la autoridad. Por eso dice: el hombre es cabeza, pero Jesús es la cabeza del hombre. ¿No es cierto? O sea que nosotros tenemos que responder a nuestra autoridad. Y hay un principio que se llama rendición de cuentas. Rendición de cuentas, que es muy importante para alguien que tiene autoridad. En inglés hay una palabra que justamente, que no la tenemos en español, que justamente habla de rendición de cuentas. En inglés se llama accountability. La necesidad o la capacidad de rendir cuentas. Y cuando el Señor nos delega autoridad, porque Él delega autoridad a la iglesia, dice: tú eres Pedro y te daré autoridad, uno tiene la responsabilidad de llevar adelante esa autoridad con el fin para el cual fue delegada, ¿no? Porque hay algunos principios muy importantes que yo creo que tenemos que hablar, ¿no? Porque por un lado está el poder de la autoridad y luego está el prestigio de la autoridad. Y es lo que hablábamos, la autoridad moral. ¿Vieron cuando alguien dice: esta persona tiene experiencia y puede hablar con autoridad sobre determinado tema? ¿Por qué puede hablar con autoridad? Porque sabe, porque tiene... Porque lo vivió. Si hay algo que te da autoridad sobre algo, es haber pasado esa experiencia. Por eso, cuando uno predica, ¿qué es lo que más autoridad te da para predicar? Tu testimonio. Cuando vos le tenés que predicar a alguien del Señor, vos le podés decir: porque la Biblia, porque el pastor predica lindo, porque tenemos uno que canta bárbaro. Pero lo que te da autoridad para hablar del nombre es: yo era pecador y Jesús me liberó a mí. Y yo estaba así, 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 y después que yo conocí a Jesús, mi vida cambió y esto fue lo que ocurrió en mi vida. Y la autoridad más importante que tenemos es el testimonio de la obra de Cristo en nuestra vida. ¿Amén o no? Amén.
Porque uno puede decirle, mirá, dice el libro de Génesis, dice el libro de Apocalipsis, dice, ya está el anticristo, el 666, mirá, está todo preparado. ¿Viste esa gente que habla así? Ya te pusieron la marca de la bestia. Y está todo el tiempo hablando de la bestia y de lo cosas y del anticristo. Sí, puede ser, pero... ¿Y vos qué Cristo conocés? ¿No? A mí, por ejemplo, mi testimonio, yo me acuerdo cuando empecé a contar mi testimonio, yo llegué a la iglesia porque alguien se enteró que yo, con 18 años, fumaba marihuana, acá en Mar del Plata, en un colegio, y una chica de manera anónima me mandó una invitación para ir a una charla de adicciones que daban en una iglesia evangélica. Yo nunca había pisado una iglesia. El milagro fue que aparecí en esa iglesia, me predicaron de Jesús y al tiempo me entregué a Cristo. Al tiempo me entregué a Cristo, mi vida cambió, nunca más probé la droga, nunca más. Y un día se hacía una campaña que se hacía acá en Mar del Plata, se llamaba Sol sin droga. ¿Se acuerdan? Sol sin droga. El exponente que promocionaba esa campaña tenía mucha autoridad sobre el tema, se llamaba Diego Maradona. Era la persona que respondía a la campaña, ¿no? Y decía yo, no te drogues. Agarraba, se drogaba y decía, no se drogue, ¿no? Y seguía, ¿no? Y yo digo, pero ese tipo no puede enseñar sobre la droga, no tiene autoridad para hablar en contra de la droga, ¿no? Así que en esa campaña yo empecé a trabajar con los jóvenes, hice una campaña en esa época que se llamaba Mar del Plata, no a la droga, hacía la música, empecé a hacer un evento, invité gente que hablaba del tema y empecé a dar testimonio en los medios y decía, no, Cristo te saca de las drogas, yo nunca más consumí, soy sano completamente. Y los psiquiatras me decían, no, una vez de la droga no se sale, porque... No, yo digo la verdad, Cristo me salvó, Cristo me sanó y yo nunca más. Amén. Y conozco un Dios de poder, que sana, que libera, y esa es mi autoridad. Va, se acabó. ¿Ellos qué dicen? No, nunca se sale de eso. Porque no conocen el poder de Dios. Pero cuando uno experimenta la autoridad del poder de Dios, puede dar testimonio de esa autoridad espiritual. Cuando uno ejerce esa autoridad, empieza a transmitirla. Yo lo que empecé a experimentar fue la mano poderosa de Dios en la vida personal. Entonces, ¿yo de qué Dios te puedo hablar? Del Dios que conozco, ¿verdad? Yo puedo hablar de un Dios que conozco, y yo conozco un Dios de poder. Yo conozco un Dios que no solamente me rescató, que me dio fuerzas para vivir una vida de testimonio y servirle a Dios por más de 30 años. Ese Dios conozco. Un Dios que un día nos llama, te saca de donde estás, te prepara y te manda a una ciudad tan amenazante y tan difícil como Capital Federal, y de repente el Señor nos comienza a usar en determinadas cosas y a mostrar cosas para... Me acuerdo una vez que el Señor me manda a entrar en la casa de gobierno. Yo nunca había entrado en la casa de gobierno, pero paso por la puerta y me dice, andá y entrevistá al presidente. Señor, ¿cómo voy a entrevistar al presidente? Claro, no es que me dijo, tenés que ir a hablar al presidente, pero me puso un sentir, porque algunos dicen, ¿cómo que le habla? Digo, bueno, yo sentí que tenía que hablar. Señor, hay que predicarle. El presidente era Carlos Menem. ¿Se acuerda, Carlito? Sí. Yo digo, Señor, ahí se entregó a Cristo llorando. No se me convirtió, lamentablemente. Pero yo fui y le prediqué. ¿Cómo entré? No sé, pero pedí hablar. Le quise hacer yo tenía una revista, presentaba una revista, Misión Universitaria, que habíamos fundado con mi esposa, año 99, paso por la puerta y digo, Señor, quiero hacer una entrevista al presidente. Me dice, no, al presidente, ¿cómo? Sí, yo quiero hacer una entrevista. Hablo con el jefe de prensa, me dice, vaya, si lo atiende, no va que me atendieron ni entré. Dije, me dijeron que venga, si le dijeron, paso. Y entré y le hice la entrevista. Ahora, unos años más adelante, en ese día, fue muy cómico, porque yo no tenía cámara, no tenía nada. ¿Cómo le voy a hacer la entrevista? Así que, Señor, si vos me abrís la puerta, para entrar en la casa de Rosada me tenés que mandar un periodista. Miro así y entraba venía un periodista con una cámara. Yo digo, me lo manda el Señor. Le digo, mira, te hago una pregunta. ¿Vos me acompañarías ahora a hacer una entrevista? ¿Sí? ¿A quién? Al presidente. Me dice, ¿ahora? Sí, ahora, ya. Bueno, pero no tengo había videocassette. ¿Esperás que voy a comprar el videocassette? Yo digo, ay, gloria a Dios. Cuando viene, ya tengo el videocassette. Y lo miro bien, tenía el pelo largo por la cintura. Era un hippie. No sé dónde había sacado la idea. Señor, no había otro para... Bueno. No me pedís ahora que te mande un camarógrafo, de contento lo que encontré, me dice el Señor, ¿no? Así que... Entro con el camarógrafo a la casa de gobierno, muy cómico. Entro a la casa de gobierno, ahí donde está el patio de las palmeras.
Yo digo, vení, filmame, camarógrafo, no entendía nada, sí, te filmo. Digo, acá estamos plantando el reino de Dios en este lugar y declarando que el reino de Dios va a venir a la Casa Rosada. El otro era un inconverso total. Yo te filmo, me decía. Sí, vos filmá. Oramos, Señor, que acá, y hizo una oración declarando que el reino de Dios. Bueno, vamos, síganme, me siguen los muchachos. Síganme, no los voy a defraudar, le digo. Así que subimos la escalera, llegamos y lo veo a Menem ahí y digo, bueno, Señor, ¿qué hago? Acá yo estoy loco, no me dieron la entrevista, yo estoy acá. Era como estaba en una conferencia, vengo acá y me sigue el Patovica, me siguen los camarógrafos, el Patovica me dice, no, ese no pasa acá. Y yo digo, uy, Señor, me quedé sin camarógrafo. Le digo, bueno, dame el micrófono. Me llevo así el micrófono. Cuando veo acá, lo veo, presidente, le quiero hacer una pregunta. Sí, ¿cómo no? Me dice, ¿viste, Carlos? ¿Viste que entrador? Digo, tengo el camarógrafo ahí, ese no me lo deja pasar. No, que venga. Sí, déjamelo pasar. Pero cuando Dios te abre una puerta, te la abre, ¿no? Claro, en ese momento yo no entendía lo que iba a hacer el Señor. Unos años más tarde, en el año 2000, ya Menem no estaba, Menem se había ido, pero el Señor me daba una entrevista ya oficial con el próximo presidente, que era de la Rúa. Y así fue que a los pocos años el Señor me pone en esta organización que se llama Sierra, y ya tenía que estar como vicepresidente representando a la iglesia. Pasar de ser un loco que hacía una entrevista con un hippie, ahora tenía que entrevistar. Y en el año 2013, por ejemplo, me tocó entrevistar 2 veces a la expresidenta Cristina Kirchner. No le digo que fue un jolgorio, lo que le digo es que me tocó como autoridad ir a representar y hablarle del Señor a esa mujer, nuestra presidenta. Y así nos pasó. Y yo digo, mirá vos, ¿no? Uno que pasa por la puerta y ora y cree que... Y ahora el Señor... Y normalmente tenemos que ir y hablar con presidente, con autoridades. ¿No será que tenemos que atrevernos a orar en el nombre de Jesús y a decir que se abran puertas? Mire, yo luché mucho con esto, porque uno dice, ¿yo por qué? ¿Sí? Pero empecé a creer que Dios nos daba puertas y nos daba llaves. Y así yo creo que Dios nos da autoridad como hijos de Dios. A mí me pasó, tengo algunas experiencias. Mire, un día estamos empezando la iglesia de cero, comenzamos con mi esposa, después de haber trabajado 2 años, primero con Billy Graham, 1 año, el evangelista, luego un año con el evangelista Luis Palau, haciendo el festival, coordinando el Festival de Buenos Aires, en el Obelisco, no sé si se acuerdan, en el año 2008. En 2010 comenzamos la iglesia de cero y un día pasamos por un lugar en Recoleta, en el shopping Buenos Aires Design, y ponemos las manos sobre un lugar y decimos, Señor, este lugar tiene que ser una iglesia. Oramos, la iglesia nuestra no existía todavía. Ese lugar era un lugar hermoso, enorme, en el medio del shopping. Lo que yo no iba a saber que años más tarde el Señor nos iba a dar ese mismo lugar. Y se iban a abrir las puertas para ocupar ese lugar. Años más, un día pasamos y oramos el Hotel Alvear y digo, Señor, un día tenemos que ocupar ese lugar. El Hotel Alvear es uno de los hoteles más lujosos de Buenos Aires, donde se hacen las conferencias del presidente. A los 3 o 4 meses me llama un hermano y me dice, me lo encuentro en un cumpleaños, la primera vez que lo veía, me dice, ¿no querés hacer una conferencia en el Hotel Alvear? Yo pensé que me estaba cargando, ¿no? Me dice, le digo, ¿pero cuánto sale lo que vale? No, gratis, yo lo tengo gratis y no sé a quién dárselo. Le digo, ¿y cuándo sería? Me dice, en 15 días. Listo, la hago la conferencia. Así que comenzamos una conferencia, en 15 días lo organizamos. Es fácil organizar la conferencia. Bueno, 6 oradores. Le digo, mira, tengo una conferencia. Ese mismo día empecé a llamar a los oradores. 6 oradores. El Señor nos dio en 15 días una conferencia que todavía hacemos, que se llama Inspira. Una conferencia de inspiración. Y bueno, y fue gratis, completamente gratis en el Hotel Alvear. Ahora, ¿cómo empiezan las cosas? Orando. El Señor me ha permitido algunas veces experimentar cosas. Un día paso por un parque muy grande que es el parque de Palermo, los bosques de Palermo de Buenos Aires. Paso por ahí y oro, Señor, este lugar tenemos que hacer algo, un recital, algo para los jóvenes. Día de la primavera, bueno, voy y pido el permiso. Me dicen, bueno, mire, el permiso tarda, qué sé yo. Bueno, si el Señor me lo da, empiezo a organizar. Invito a Marcos Witt, invito a Rescate, organizo la publicidad, hago todo. Faltando 3 días me dicen, no, mire, el permiso no se lo vamos a dar. Uy, Dios. ¿Viste cuando vos decís, tengo la palabra, tengo la fe,
tengo la autoridad, las llaves del reino. Y me dice, olvídese. No, pero le digo, usted no entiende. Somos buenos nosotros. Ya. Están los que, viste, que ven. No, todas las. ¿Cómo a nosotros les permite, a nosotros no? Pero sí. No hay permiso. Y es en ese momento donde vos tenés una crisis, ¿no? No sé si te pasó, yo tenía la crisis. Tenía la crisis, primero porque ya había invitado a los cantantes, ya había pagado el adelanto del sonidista, todo, ¿no? Había hecho la publicidad en 70 radios, había repartido 100.000 folletos. Y ahora viene uno y me dice, no tenés el permiso. ¿De qué me disfrazo? Me tomo un avión y me voy, no sé, desapareció, apagó el celular, no lo encontraron más. Me quemé para toda la cosecha, imagínate, ¿no? ¿Viste ese que se fue debiendo quedarse? ¿Conoces eso? Bueno, la cuestión es que ahí empiezo a orar. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Señor, ¿qué hago? Es una desesperación santa, ¿no? Y orando, no sé cómo le digo. Yo todavía estaba acá. Entonces me tomo el avión, lo voy a ver a las 3 horas. Llego y le digo, ya le dije, me dice que no tiene el permiso. Busque a otro lugar, no sé, acá no lo va a hacer. No tenemos ninguna alternativa, cancélelo. Digo, no puede ser, no puede ser. Bueno, mira, le digo así, dígale a su jefe que alguien lo va a llamar. ¿Quién lo va a llamar? No sé, usted dígale eso. Y ahí empecé a orar, Señor, que alguien lo llame, que alguien lo llame, que alguien lo llame. El secretario de Medio Ambiente que firmaba los permisos, Señor, que alguien lo llame, tengo la autoridad, que alguien lo llame. Y digo, Señor, estoy loco, ¿no? Sí, estás loco. Bueno, ¿qué hago? Tengo la llave, pero el permiso no estaba, así que ¿qué hago? Señor, si vos me dijiste, vos me diste la autoridad, yo oré, me confirmaste todo, ¿qué ahora qué? Bueno, cuando estoy bajando la escalera, siento de ir a hablar con otro secretario. Ese era el de Medio Ambiente, de Acción Social. Pido una entrevista, le digo a la secretaria, mire, necesito hablar con el secretario. No, ¿para cuándo? No, ahora, no, olvídese. No, yo tengo que hablar, le doy mi tarjeta, dígale que estoy yo. Y me dice, ¿usted quién es? Dígale. Dígale que tengo un evento muy importante que lo quiero invitar. ¿Usted tiene un evento? Sí, un evento para 30.000 jóvenes. Bueno, vale, dice, mire, ahora todavía no, el secretario está muy ocupado. Bueno, lo espero. Me quedo ahí esperándolo, orando. Señor, tocalo. Vos me dijiste, abrí la puerta. Bueno, como a las 3 horas sale el hombre que se va y yo estaba ahí. Hola, yo los quiero invitar para un evento para 30.000 jóvenes. ¿Cuándo es? Pasado mañana. No, jueves, viernes, sábado. Sí, el sábado era, faltaban 3 días. Me mira, 30.000 jóvenes, sí. ¿Y yo qué tengo que hacer? No, mire, yo voy a orar y usted dice unas palabras y nosotros oramos por usted, por lo que... Bueno, yo acepto. Yo dije, tengo un problemita. Y me dice, ¿cuál es el problemita? ¿Usted lo podría llamar al secretario de Medio Ambiente que no me quiere firmar el permiso? Sí, déjelo en mis manos. Llamalo al secretario, le dice a la secretaria, que quiero hablar con él. Al otro día a la mañana lo llama y me le aparezco de vuelta al otro día. Le digo, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿lo llamaron a tu jefe? Averiguame. Sí, lo llamaron. Ya tiene el permiso. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gloria a Dios, hermano. Eso, usted me va a decir, pero este está loco, entra a la casa de gobierno. Va y pide un permiso de cara dura, va y le dice que alguien lo va a llamar y alguien lo llama y le da el permiso. Bueno, y así estamos, hermano. Estamos locos por Cristo. Estamos locos por Cristo. Pero creemos que tenemos el poder del Señor. Mire, y esto de la autoridad es un tema delicado. Ahora, no sé, se me ocurre, ¿usted quiere que le cuente cosas o no? Ya. Porque yo, no sé cómo, pero yo conozco un Dios que está loco. Mire, le cuento un testimonio de acá, de esta ciudad. Un día yo tenía un grupo de jóvenes que iba a orar, abren un boliche acá en la diagonal Purredón y creo que era Moreno, se llamaba Al Diablo.
Entonces, los jóvenes estaban orando, Señor, ¿viste? Me decían, pastor, mire, abrieron un boliche se llama El Diablo y nosotros estamos evangelizando. Digo, bueno, vayan, oren que el diablo se vaya. Un día vienen y me dicen, nos echó el diablo. Vinieron los patobicas, nos sacaron a todos corriendo, nos dijeron que si estábamos en la puerta, no. Digo, no, esto no. Y me dice, mire, hicieron un folleto con la Biblia y magia negra, unas velas. Y dije, uy, no, esto se está poniendo. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, vos tenés la autoridad, así que vamos. Voy yo. Hola, ¿qué tal? Y aparecen los patobicas, ¿viste? Esos chicos chiquitos, ¿no? ¿Qué pasa? No, estamos acá, queremos... ¿Está el dueño? No, el dueño no está. Y queremos repartir acá unos folletos. No, acá no reparten nada porque están dañando la imagen del diablo. Dañando la imagen del diablo. Así te digo. Yo dije, bueno, yo en ese momento le digo, bueno, mira, yo te doy mi tarjeta, yo soy abogado. Decile al dueño que le voy a hacer una demanda de daños y perjuicios. Y el patobica mira la tarjeta. Viste cuando uno dice cosas y dice, uy, ¿qué le dije? ¿No? Uno a veces habla sin pensar. No sé si en el espíritu o en la carne, pero habla sin pensar. La cuestión es que mira la tarjeta y me dice, espera, no te vayas que ya viene el dueño. Digo, ¿no? ¿Que no estaba? Aparece el dueño con 4 patobicas más, me dice, ¿quién es el que me buscaba? No, se fue. Le digo, mirá, se acaba de... Porque uno tiene autoridad, pero tampoco es loco, digamos, ¿no? No, vos tenés autoridad, tengo autoridad, pero bueno, viene un tipo con 4 patobicas y dice, pero se fue. Me dice, no, yo quería hablar como, bueno, vení. Vení, vamos a hablar a mi oficina. Uy, dije. Le digo, vengan chicos. No, vos solo. Digo, díganle a mi esposa que siempre la quise, que se le llamo una hora. La cuestión es que yo iba a orar. Imagínate cómo iba, ¿no? Mitad orando, mitad de, ¿viste? El pantalón. Había cambiado de color, ¿viste? El marrón. Pero iba en el nombre del Señor, ¿viste? En el nombre del Señor entra el boliche, un boliche. Bueno, no me acuerdo, pero sé que era bastante oscuro, digamos. ¿No? Entro al boliche, digo, ¿qué le digo, Señor? ¿Qué le digo? Me va a matar ¿qué le digo? Acá, ¿viste? Asesinado en un boliche. No es la primera vez que los patobicas matan a una piña y le sacan así arrastrándolo, ¿viste? Todo eso yo lo sabía, no es que no lo sabía. Pero yo ya había hablado en el nombre del Señor. Digo, ahora guardame, Señor, ¿qué le digo? Así que entro y me sienta, venimos a la oficina, váyanse, este muchacho. Uy, dije, bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay? No, qué lindo, qué arte, el diablo, qué arte. No, mirá, vos hiciste esto y esto está mal. La Biblia no puede estar acá con magia negra. Esto es digo, como si fueran las Malvinas y vos le metés la bandera de Inglaterra. ¿Cómo? Dice. Sí, claro, la Biblia no tiene que estar bajo la magia negra y esto es un daño a nuestra fe. Y no lo vamos a permitir. Ya estábamos jugados. ¿Viste cuando el leoncito se hace león así? De repente? Sí, señor. Digo, mira, no lo vamos a permitir. Así que, me dice, no lo había visto así. Me dice, te pido disculpas. Y bueno, ¿cómo lo arreglamos? Me dice, bueno, hacer un cheque, $10.000. Una cuarta. Para el templo, para la obra de Dios. Mejor un mal arreglo como el juicio. ¿Viste que hay que...? No, le digo, mira, no sé qué decir, no sabía qué decirle, sinceramente no sabía qué decirle, pero le digo, bueno, mire, la próxima vez que hagas uno de estos, consultalo, porque la puedes hacer estas cosas. Si te autorizamos, bueno. Y el tipo me mira, me dice, no, sí, está bien, quedá tranquilo, no hacemos más esas cosas, ¿no? Le digo, y los otros podemos trabajar juntos. Le digo, nosotros venimos acá al boliche, oramos por la gente, oramos por ustedes, los patobicas, ganamos la gente que tiene problemas, la ayudamos. Mirá qué interesante, ¿no? Bueno, no sé, fíjate, pensar. Bueno, y tendrías que cambiarle el nombre también. Ya que estamos, viste, te diré. Bueno, está bien, salimos. Le dice a los patobicas, acá los muchachos pueden hacer lo que quieran, no hay problema.
Todo bien, muchachos, le digo. Y los chicos dicen, venga, amigo, muchachos, está todo bien acá. Yo decía, wow, gloria a Dios. No sabía si era la gracia de Dios que me guardó milagro o era autoridad, ¿no? La cuestión es que me voy, nos vamos ese día, qué sé yo. A la semana siguiente yo tenía que ir a un evento, viajo a Córdoba. Cuando vuelvo, la misma semana, los chicos me muestran el diario y me dicen, mira, se había prendido fuego, se prendió fuego en él. Usted se ríe. A mí no me causa. Yo me digo, ¿ustedes van a decir que lo prendimos fuego nosotros? Mandamos 2 jóvenes. Están presos por incendiarios, pero... Adiós. Bueno, la cuestión es que en ese momento yo dije, qué tremendo, ¿no? Esto de la autoridad, porque yo no entendía lo que había pasado. Digo, yo entré ahí, oré por él, ¿viste? Bendije este lugar, Señor, vení vos, hacé algo acá. Me fui y se prendió fuego. Tremendo, ¿no? Sí, es verdad. Y lo peor es que el Señor me dice, ahora llámalo. ¿A quién? ¿Al dueño? Así que lo llamo, le digo, hola, ¿quién es? Yo, Cristian, el que puedo hablar con vos. Ah, que me prendió fuego de boliche, me dice. No, yo no fui. Yo no, quería invitar a tomar un café. Así que me aceptan, vamos a tomar un café. Y le conté testimonio. Le dije, mira, acá el tema es que vos te pusiste a jugar con el diablo y te quemaste, pero no, me dio lástima, pero perdió todo. No, yo quise poner el nombre porque quería... No sé, qué sé yo. Bueno, fue historia, no, nunca más. Lo que digo es que hay que ejercer la autoridad que tenemos, ¿no? Hay que ejercerla. Yo no sé, pero en el lugar de trabajo, en la iglesia, en la ciudad, el Señor nos ha dado autoridad para ejercerla, no para guardarla en una cajita, ¿no? Es como que uno tiene una autoridad y no la ejerce, tiene una herencia y no la ejerce. Y lo primero que yo entendí es, miren, si nosotros no usamos la autoridad, ¿quién la va a usar? Porque si Jesús le da a Pedro las llaves y le dice, ustedes, la iglesia tiene autoridad para atar y desatar, y tiene autoridad en el mundo espiritual, nosotros tenemos que saber que eso ya fue dado por Dios. Y esto es una cosa muy importante. Miren, vamos a leer algunos versículos, porque en Efesios 1:17, en adelante, el apóstol Pablo trata de transmitir estos conceptos. Miren lo que dice, ¿no? No está hablando de ir a boliche y prender fuego, pero dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Hablamos revelación, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y número 3, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y dice el 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A quién se lo dio? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Amén? Amén. ¿De quién es la autoridad? Del Señor. ¿Y a quién se la delega el Señor? A la iglesia. A la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Amén. A veces la iglesia anda sin ejercer la autoridad que le fue delegada por el Señor, porque creemos que no estamos aptos para usarla, porque no entendemos lo que el Señor nos ha delegado. Como dice acá, no se nos revela la sabiduría y la revelación del Señor de la supereminente grandeza que el Señor nos da. Ahora, no significa que tenemos que andar pavoneándonos como que yo tengo la autoridad. No, ese día es el día que te bajan de un ondazo, literalmente.
te bajan de un ondaje. O sea, si te crees algo, chao, te bajaron. El tema es ir caminando en el poder del nombre de Dios, ¿no? Yo me acuerdo del caso de David y Goliat. Cuando uno ve ese ejemplo, lo ve claramente, porque Goliat representaba la fuerza del poder del enemigo que estaba parado desafiando al ejército de Dios. Y todo el ejército de Dios no era capaz de enfrentarse a ese Goliat. Y estando Saúl y los hermanos de David, ninguno se atrevía a ir a enfrentar. Pero apareció el chico, el pibe, el pequeño, el que venía de cuidar las ovejas, que no sabía nunca, que nunca había estado en una batalla. Pero cuando vio a ese Goliat, ¿qué sintió? Sintió una carga, un celo vivo por Jehová de los ejércitos. Sintió una autoridad delegada de Dios diciendo, ese impío incircunciso no puede estar ahí. No puede estar ahí. ¿Quién es ese filisteo incircunciso? ¿Dijo eso o no? ¿Quién es ese filisteo? También dijo, ¿qué le van a dar al que lo mate? No era tonto, digamos. Uno cree, viste, que no era tonto. Dijo, ¿qué le van a dar al que... Yo no digo que esa fue la motivación más importante, pero dijo, eso no queda afuera tampoco, ¿no? La cuestión es que dijo, ¿qué le pasa a ese? ¿Quién es ese para desafiar a los pueblos? Y agarró y dijo, yo voy a pelear. Cuando lo vieron a Davidcito pelear, los hermanos que dijeron, este viene a burlarse, este viene a... La gente no sabe